Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un verdadero placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia. Los vemos primero en titulares, en Noticia Venezuela. Estados Unidos amenaza por varias vías, Rusia y China responden. Analizamos esta escalada de acciones y reacciones de las potencias mundiales por un modelo en Venezuela, la revolución bolivariana. Segundo tema que es Noticia Argentina. El fiscal Stornelli, clave en un mega escándalo de corrupción, de espionaje, de mentiras, es declarado en rebeldía por no comparecer ante la justicia. El juez Alejo Ramos Padilla solicita además a la Procuraduría que lo investigue, pero nos preguntamos lo siguiente: ¿por qué el estado de nerviosismo del gobierno macrista con este caso? Vamos a revisarlo y profundizamos en ello. Tercer tema que es noticia, Colombia. El fenómeno del desplazamiento forzado interno no es cosa del pasado, lamentablemente, aunque sea invisibilizado. Este miércoles, cientos de familias campesinas de 2 departamentos huyen de sus tierras por amenazas de grupos armados, grupos criminales. Un tema que analizamos en Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, entre tonos amenazantes, acciones ilegales, el gobierno de los Estados Unidos provoca reacciones de Rusia y de China, de esas potencias. El fondo del asunto es la revolución bolivariana y su modelo de país. Revisemos a continuación los hechos de los últimos días. Con un nuevo llamado a las fuerzas militares rusas, inició la jornada de este miércoles en la Casa Blanca. Un mensaje claro del presidente de los Estados Unidos tras resaltar su preocupación por la llegada de 2 aviones militares rusos a Venezuela. La declaración es calificada por el gobierno de Venezuela de cínica, teniendo en cuenta que Estados Unidos cuenta con cientos de bases militares en el mundo y un presupuesto de guerra millonario. Rusia tiene que irse. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, respondió al presidente de los Estados Unidos y expuso una incógnita internacional ante las acciones intervencionistas en otros territorios por parte de ese gobierno. Y mientras que desde la administración Trump se aumenta la agresión contra Venezuela, la Cancillería china reitera su posición, esta vez con más vehemencia. América Latina no es propiedad de ningún país, ni tampoco el patio trasero de ningún estado. En medio de declaraciones hostiles de un lado y de la diplomacia de otro, desde Europa hay señales de cambio sobre la figura puesta por Estados Unidos como presidente interino de Venezuela. El gobierno alemán, a través del Ministerio de Exteriores, anunció que las condiciones políticas del enviado personal de Guaidó, Otto Gebauer, no le permiten ser reconocido como embajador venezolano en Berlín. Un proceso progresivo del declive que enfrenta el impuesto líder opositor venezolano y que evidencia lo que América Latina significa para la nación del norte. Y más temprano discutimos sobre este asunto con el equipo de investigadores del portal Misión Verdad en Venezuela. Revisamos esta visión tan amplia de lo que sucede en Venezuela y que evidentemente lo globaliza. Lo vimos, lo conversamos con 3 miembros del equipo de Misión Verdad desde la sala de redacción de Telesur Noticias. Desde la sala de redacción de programación en Telesur me encuentro entonces con el equipo de Misión Verdad, con Gustavo, con Bruno, con William, a ellos que realizan desde la perspectiva de la coyuntura, la investigación diaria, con una visión global. Quiero preguntarles, ¿qué pasa en este momento con Venezuela? No solamente en América Latina, en el mundo, desde una visión donde vemos cada día con mayor evidencia una retórica y una acción entre Estados Unidos y Rusia. Quiero preguntarles a ambos y dándoles la bienvenida, bueno, sus reflexiones. William. Sí, bueno, específicamente yo creo que Venezuela es un punto de tensión del actual orden internacional y donde se están definiendo también los grandes rasgos y tendencias que van a primar las relaciones internacionales y las relaciones entre los países en los próximos años. Creo que Venezuela es un punto de síntesis donde se puede ver también
a raíz de toda la promoción que ha tenido el conflicto venezolano, que es una base fundamental primero de los nuevos órdenes geopolíticos que se están planteando en el mundo con estos nuevos bloques emergentes en el continente eurasiático. Y bueno, Venezuela por sus propias condiciones económicas y por la base de recursos que tiene, justamente es una base de sustentación de ese nuevo orden multipolar que se está instalando. Para Estados Unidos sigue siendo igualmente un país estratégico, un país clave, justamente porque necesita acceder a estos recursos naturales para mantener una idea del mundo unipolar, de dominio sobre el mundo, y también una especie de retorno a la doctrina Monroe, que desde Reagan ya se había reinterpretado en el marco de la guerra contra Centroamérica, de volver a instalar una especie de hemisferio restrictivo a la política estadounidense y obviamente aislar a los otros socios que también se están planteando como actores consolidados dentro de la política latinoamericana. Gustavo, sumamos para problematizar y obviamente para marcar la coyuntura. Hoy el presidente de los Estados Unidos le dice a Rusia que no tiene nada que hacer en Venezuela. Con base en un hecho registrado el fin de semana pasada, llegan 2 aviones militares rusos a suelo venezolano. ¿Qué es lo que debemos leer de esas declaraciones? Bueno, eso tiene varios ángulos, ¿no? No hay que, digamos, tomarle a plenitud la palabra Trump porque hemos visto cómo es su estilo político, ¿no? De emplear la retórica primero, la retórica fuerte para después entrar a negociar. Analicemos también cómo llegamos hasta aquí, ¿no? ¿Qué acaba de suceder en Estados Unidos con el informe del fiscal Mueller que, digamos, disminuye las tensiones, si se quiere, entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, porque dice que no hubo ninguna trama rusa que intervino en las elecciones de Estados Unidos. Entonces Trump se siente un poco más envalentonado en este momento y habla directamente. Pero la política, incluso las promesas de campaña de Trump, indicaban que él quería hacer acercamientos con Rusia, ¿no? Con su gobierno, porque bueno, buscaba una especie de estabilidad en el tablero geopolítico. Pero yo creo que este momento de Venezuela no se circunscribe solamente a una disputa entre Rusia y Estados Unidos. Sería bastante, digamos, limitado verlo así, porque Estados Unidos llega aquí también luego de una senda derrota en Siria. Estados Unidos llega aquí luego del fracaso de las negociaciones con Corea del Norte. Estados Unidos llega aquí después que Turquía dejó de ser aliado de él, un aliado fundamental en Medio Oriente. Estados Unidos llega aquí después de haber sido superado por Rusia en materia militar y de ser superado por China en materia económica. Es decir, Estados Unidos viene acusando derrotas considerables en su plan hegemónico mundial y entiendo yo que ellos ven a Venezuela como un trámite, como un objetivo fácil. La guerra contra Venezuela tampoco es nueva. Esta guerra tiene desde 2002 incrementándose y es una guerra por consenso bipartidista, es decir, no es una guerra que la decidió Donald Trump, aunque en las formas pareciera que hay una intensificación y ciertamente la hay. Pero contra Venezuela se ha esgrimido la fuerza desde el mismísimo mandato de Bill Clinton. Es decir, Venezuela también tiene su papel protagónico, Venezuela también hizo su política en la región, Venezuela derrotó a Estados Unidos en el año 2007 en Mar del Plata, cuando dio al traste con el plan de área de libre comercio llamado ALCA. Es decir, Venezuela ha hecho méritos propios para ganarse el odio de Estados Unidos y por eso yo no lo circunscribo tanto a una lucha geopolítica entre 2 potencias o 3 potencias. Bruno, y a todo esto hemos visto también la postura de China muy diplomática como siempre, pero cada vez más firme. A mí me parece que en este conflicto, por lo menos los últimos meses, nosotros hemos visto cómo ha ido progresando el conflicto desde que Guaidó va a la sala de la Organización de Estados Americanos y ahí se reúne Leopoldo López, María Corina Machado, Ledesma, una serie de dirigentes de Voluntad Popular del partido de Guaidó y deciden hacer este gobierno de transición. Después el Partido Voluntad Popular ha hegemonizado eso. Nosotros hemos visto desde ahí, desde diciembre, donde el presidente Maduro denuncia que se está preparando una intervención militar, que se están preparando mercenarios, que se están preparando soldados de fuerzas especiales en Estados Unidos, hemos ido viendo cómo el plan de Estados Unidos se viene cayendo abajo, es decir, no han podido imponer el relato de una presidencia paralela, es decir, que fáctica en el país, que gobiernen algunos sectores del país, no han podido pasar sus sendos días es decir, el 23 de enero, pero el 23 de febrero, cuando intentaron entrar por la fuerza de ayuda humanitaria para quebrar la Unión Cívica o Militar, e incluso ellos mismos tuvieron que reconocer, por esto que decía Gustavo Serafino, la guerra interna que hay en Estados Unidos, la guerra de baja intensidad que hay entre demócratas, republicanos, pero también entre los sectores de poder, tuvieron que reconocer que ellos mismos incendiaron la ayuda humanitaria. Entonces, ante eso vemos progresivamente como el plan continúa, pero cada vez menos desprovisto de mentira, es decir, menos desprovisto de un relato
así es que Rusia empieza a hablar cada vez más fuerte, empieza a decir que van a ir hacia una fase de atentados, de sabotaje, asesinato selectivo. También vemos que los organismos de seguridad venezolanos también juegan, es decir, han desarmado estos dispositivos organizacionales de voluntad popular para intentar hacer asesinatos de alto perfil y saboteos, al enlace para robarse los activos de Venezuela, y en ese contexto China y Rusia empiezan, en consonancia al Estado venezolano que está terminando con ese plan o está atacándolo, empiezan a acompañar al gobierno venezolano y a hablarle cada vez más fuerte a un Estados Unidos que para afuera está proyectando todas sus contradicciones. Hay un profesor muy conocido de Estados Unidos, Greg Grandin, que ha escrito mucho sobre la política estadounidense, que dice que ellos ya no pueden, Estados Unidos ya no puede proyectar su progreso ilimitado y su modelo hacia los otros países. Entonces nosotros ahí es donde vemos las grietas, las contradicciones de una dirigencia que está haciendo este plan en la Casa Blanca y también una dirigencia subterránea de voluntad popular que no puede operar en el terreno. Ahora bien, todo esto nos lleva también a preguntarnos lo siguiente, y es encontrar en medio de una situación compleja como la que vive el pueblo venezolano las oportunidades para entender el momento histórico y qué sacar de allí. Le quiero preguntar a los tres, por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos haya quitado la máscara de tal manera y asumiera ser la cabeza o el cabecilla máximo del golpe de Estado en el país. Quiero ver la visión de cada uno de ustedes. Yo creo que hay dos elementos. Primero, que desde la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos, digamos, reconoció los gobiernos de las naciones desplazadas por el régimen nazi, Estados Unidos no había reconocido un gobierno paralelo que no tenía poder sobre el territorio del país donde decía que era gobierno. Es decir, es inédito lo que está pasando en América Latina desde el punto de vista del derecho internacional, desde el punto de vista de la jurisprudencia, porque bueno, no se había hecho desde la Segunda Guerra Mundial con De Gaulle y tal, que habían reconocido los gobiernos desplazados por el régimen nazi. Esto justamente se da en Venezuela con un carácter también muy inédito. Creo que también en este punto la política estadounidense también se enfrenta a unos problemas fundamentales, sobre todo porque también pareciera que la vía militar y la vertiente militar está totalmente impugnada, no solamente por el grupo de Lima y por la OEA, que podría decir que son espacios internacionales donde tenían mayor capacidad de poder promover sus intereses y ganar algo de apoyo, pero también está desmantelando cierta unidad con Europa, sobre todo en el aspecto de la intervención militar, y está también reforzando la política exterior de Rusia y China hacia Venezuela. Aquí permíteme que te interrumpa porque hay algo que llama mucho la atención, y también en las últimas horas vemos cómo el gobierno de Alemania, que era parte del bloque europeo en contra de Venezuela, particularmente del gobierno bolivariano, dice que no reconoce al embajador de Guaidó, que le da una serie de perfil, de como, no sé, personal, un representante personal, exactamente. Sí, justamente a eso iba, cuando me refería al tema de cómo se está rompiendo esa alianza atlántica que parte después de la Segunda Guerra Mundial. Lo estamos viendo en distintos teatros geopolíticos, lo estamos viendo con Irán, donde también ese consenso parece haberse roto, también en Siria en cierto momento se rompió, y ahora con Venezuela sucede lo mismo. Y que además no podemos verlo del embajador sin el movimiento que lo antecedió, que fue la expulsión del gobierno venezolano, Daniel Krenner, que era el embajador de Alemania en Venezuela. Luego el gobierno alemán dijo que lo había llamado a consulta, tratando de ver que no había sido llamado a consulta por una expulsión del canciller Jorge Arrece y del gobierno venezolano. Y justamente este movimiento lo que confirma es que hay una posibilidad de diálogo abierta en la Unión Europea que está debilitando la agenda intervencionista por parte de los Estados Unidos. Creo que eso, si nosotros lo trasladamos a otros escenarios internacionales, tanto a escala regional, a escala hemisférica y a escala global, la ruta que necesita Estados Unidos implementar, y por eso lo que decía Bruno, es decir, van hacia una guerra de tipo irregular, una guerra de tipo híbrida, que mezcla sabotajes, como lo que estamos viendo con el apagón que está sucediendo, un ataque multiforme a los servicios públicos que busca degradar las bases de estabilidad de la sociedad venezolana para ir a un proceso de caos y anarquía. Justamente cuando insertan esa estrategia de intervención militar está ampliamente impugnada. Eso los deja a ellos también en un punto de mucha debilidad, y también al gobierno venezolano con una capacidad, y al chavismo con capacidades de rearticularse y sobre todo de presentarse como factores de orden ante una sociedad venezolana, porque hay un factor humano que no debemos perder de vista. Es decir, hay 30 millones de venezolanos que están siendo asediados y siendo... Por supuesto, y eso no tiene color ni ideología política, además, chavistas, ninis, opositores, todos quienes vivimos en este país estamos sufriendo del sabotaje y de la guerra, Gustavo. Sí, yo creo que hay varios errores de cálculo, ¿no?, hechos ahí. Yo creo que al imperio se le tiende a sobreestimar también. O
sea, yo creo que quienes están dirigiendo, sobre todo esta administración que está dirigiendo, no podemos desestimar lo altamente mediocre que ha resultado ser para lograr algún tipo de trofeo de la política exterior estadounidense. No tienen hasta ahora nada que mostrar para las elecciones de 2020, por ejemplo. No tienen un solo logro de política exterior. Insisto, con la pérdida de territorio y de influencia en Medio Oriente, después de que Rusia intervino en la guerra siria. Insisto en todas las traiciones que han hecho sus pseudoaliados en ese territorio. Insisto también en los errores de cálculo porque ellos nunca han querido estudiar, nunca han querido valorar, nunca han querido, digamos, tender un puente al menos de reconocimiento político con el chavismo. Y por el lo chavismo, menos de tratar de entender sí, a eso me refiero. la misma dinámica política interna de Venezuela. Por eso te digo, porque el chavismo no está compuesto solamente por el gobierno. O sea, el chavismo, de hecho, el gobierno es una pequeña parte de la conformación política y de la estructura, si se quiere, político-cultural, espiritual que representa el chavismo en Venezuela. El chavismo es una historia política que tiene raíz profunda en el pueblo venezolano y que no es exactamente, o mejor dicho, no es únicamente política. El chavismo viene construyéndose en formas organizativas distintas, paralelas, inéditas, indescifrables de alguna manera. Por eso tú ves que en medio de unos sabotajes tan tremendos como los que hemos tenido nosotros en el mes de marzo, el chavismo ha sabido recomponer su estructura, su tejido y sus formas organizativas y de solidaridad para poder disminuir los costos de una agresión tan grande como es que dejen al país entero sin servicio eléctrico. Esto es lo que permite que una sociedad entera se organice para distribuirse alimentos, para buscar puntos de agua y distribuirla entre la población, para cuidar entre todos a los niños y decir, para tejer redes distintas que son indescifrables para un estratega del Pentágono, por ejemplo. Claro. Ahora, a propósito del Pentágono y de todo lo que significa cuando se habla de la presencia militar de Estados Unidos en la región, el canciller Jorge Argaza lo tildaba, Bruno, de cinismo. Decirle a Estados Unidos que no debe tener Rusia unos aviones o una presencia militar en Venezuela. Bien sabemos de la altísima e histórica presencia militar que tiene Estados Unidos. No hablemos del mundo, hablemos de América Latina. ¿Ese es el calificativo correcto, hablar del cinismo de los Estados Unidos? Bueno, lo que pasa es que en general Estados Unidos, su fuerza militar estaba cubierta por una moral o por una ética, entre comillas, es decir, por un relato narrativo. Es decir, iba a llevar la libertad, los derechos humanos, la democracia, tenía películas, tenía televisión, tenía todo un armatoste que te agarraba y te metía en la cabeza. El que estaba viendo eso, que lo que se iba a hacer contra ese país atacado, contra esa nación o contra esos países atacados, era necesario. Lo que pasa es que eso ya estamos viendo a medida avanza, sobre todo con Venezuela. Me parece que Venezuela es para todos como un país testigo. Un país testigo, ¿por qué? Porque hay gran parte del relato después de Irak, después de Libia, después de Siria, que se le intenta aplicar de la misma manera a Venezuela y no cuaja, pero aparte porque es un país que con el auge de las nuevas comunicaciones, con la división muy fuerte que hay comunicacional adentro de Estados Unidos, es decir, el complejo militar industrial que controla la gran mayoría de los medios, hay muchas grietas en este relato. Y acá hay un problema que es lo que decía William, que es decir, el modelo que aplican ellos, el modelo de intervención, el modelo de derecho internacional, es decir, sus propias reglas, el modelo económico y el modelo militar, es decir, que todo eso es parte de la proyección de poder de Estados Unidos, lo militar, lo económico, lo cultural, ellos mismos lo están destruyendo, ellos mismos están destruyendo el derecho internacional. Entonces estamos en un momento donde no hay reglas, donde no hay modelo, ni modelo social, ni modelo cultural, y donde está prácticamente todo por hacer en una región como esta, donde vemos que Estados Unidos tiene influencia en Argentina y está perdiendo aceleradamente. Estados Unidos pone un presidente en Brasil, tiene muy baja popularidad, entonces cada vez va a recursos de fuerza, pero no puede gobernar en mediano plazo. Y del otro lado, de nuestro lado, es decir, del lado del chavismo, del lado del petismo, del lado del kirchnerismo, también hay una necesidad de reinventarse y adaptarse a esta nueva realidad, como decía Gustavo, es decir, el chavismo es altamente adaptativo, como lo fue en el caso sirio. Los sirios fueron altamente adaptativos y así pudieron enfrentar una situación de contingencia total donde todo es novedoso y donde todo es mucho más organizativo que teórico, por lo menos. Ahora, esto sería entonces no
cínico, sino tal vez ridículo pensar que puede generar algún nivel de temor, 2 aviones, porque ese es el simbolismo que se ha intentado mostrar de Rusia en una nación de América Latina? Sí, a ver, yo no lo disminuiría tanto porque ciertamente representa un desafío. No, yo no lo disminuyo, solo pregunto, solamente pregunto, porque de hecho también hemos escuchado a aquellos que dicen, no, esto es un asunto de temor. Lo que pasa es que con tanta presencia norteamericana... A ver, siendo que Venezuela tiene convenios militares con Rusia desde hace muchos años. De hecho, el sistema de protección antiaérea de S-300, que es una versión avanzada, ni siquiera es la versión que acaban de instalar en Siria, lo compró Venezuela en el año 2009. Llegaron a Venezuela en el año 2003. Es decir, son convenios que vienen avanzando y que vienen fortaleciéndose a medida que avanza el tiempo, ¿no? Para Estados Unidos, la presencia militar rusa en Venezuela representa un desafío a la doctrina Monroe. Bolton ha dicho que ellos no tienen temor en resucitar ni en nombrar a Monroe como parte de su doctrina filosófica. Trump ha dicho que Rusia tiene que salir de Venezuela. El problema con estas amenazas, el problema con esta, digamos, alta tensión retórica, con esta estridencia narrativa de ellos, es que si ellos no logran un resultado efectivo en el corto plazo, claramente se le va a venir en contra. Es decir, Venezuela no va a echar para atrás sus acuerdos políticos y militares con Rusia, porque son existenciales además. Y además Rusia, después de la invasión, después del golpe de Estado en Ucrania, Rusia, digamos, decidió modificar su doctrina militar, que ya no es tanto defensiva, sino que es de protección a sus intereses. Entiéndase intereses también militares, políticos y de cooperación con Venezuela. Es decir, es una malla que se extiende, no es tan limitada como la quieren hacer ver los dirigentes de Estados Unidos o los opinadores y las redes sociales o los grandes medios de comunicación. William. Sí, bueno, justamente se podría comparar lo que ellos intentan hacer ver como un movimiento peligroso que coloca en riesgo la seguridad regional con los movimientos que realiza casi que diariamente la Armada estadounidense en el mar meridional chino, justamente muy alejado de su zona de influencia directa. Y que justamente también busca atemorizar a China, bueno, incluyéndose una disputa territorial que muy poco tiene que ver con sus intereses de seguridad nacional inmediatos, ¿no? Creo que por ahí se puede hacer esa comparación. Lo otro es que nosotros, incluso haciendo la investigación hoy, nos fijamos que había un documento en el Congreso, un proyecto de resolución que habían insertaron en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes del 7 de febrero de este mismo año, donde decían, bueno, que había que desarrollar un plan, o sea, estamos hablando antes de que lleguen estos 99 militares rusos. Ya un mes antes habían colocado este plan diciendo que había que desarrollar una estrategia para contener y mitigar las amenazas de Rusia en Venezuela. Y hacían alusión a dos elementos fundamentales, ni siquiera hacían alusión al elemento militar, hacían el elemento al petróleo, es decir, por los grandes alianzas y convenios que tiene PDVSA con Rosneft y Gazprom, y también con el tema de la cooperación en términos técnicos y militares. Es decir, ya antes de que hubiera sucedido este hecho que supuestamente desvelaba el peligro que implica Rusia para Venezuela y la región, ya ellos tenían un plan que orienta al secretario de Estado, Mike Pompeo, a que desarrolle una estrategia conjunta con la comunidad de inteligencia para poder mitigar estas amenazas. Entonces estamos hablando de que ya este mismo documento y lo que decía también Pompeo, que sería muy grato para Estados Unidos que después del cambio de régimen las petroleras estadounidenses pudieran extraer el petróleo venezolano, lo que te deja es que en lo retórico está la doctrina Monroe, en lo ideológico está la necesidad de proteger a América Latina como que si fueran el baluarte y el gran gendarme de la región, pero en el fondo está el discurso material, concreto, práctico, de que Rusia representa un obstáculo para sus intereses de colonizar los recursos venezolanos y nuevamente alinear geopolíticamente a Venezuela los intereses de Washington. Estamos a punto de despedir. Quiero preguntarles, bueno, acuciosamente estoy pendiente de las investigaciones que usted realiza en la emisión Verdad. Estos días, ¿en qué están dedicados? Porque parte también de eso es el centro de la discusión por la que pasa a Venezuela. Bueno, básicamente ahora... No nos tienen que tubiar, no, solamente es contarnos de en qué... bueno, ¿qué tienen puestos los ojos? Básicamente en el último tiempo, sabotaje por la contingencia, también el ataque a la industria petrolera, ¿no? a PDVSA, también las nuevas formas organizativas, cómo se está adaptando el chavismo, que me parece que es algo que está muy poco contado, y por supuesto, como siempre, el análisis geopolítico, como decían los compañeros, de que, bueno, de cómo ya el conflicto, cómo Venezuela se ha globalizado tanto y cómo Estados Unidos ya de ir
hacia otros países, de ir hacia otras regiones, a intervenir en otras regiones, está dirimiendo el declive de su hegemonía precisamente en este país. Por eso la importancia histórica de lo que está sucediendo en este momento aquí. Que de allí el peligro que eso reviste, Gustavo. A ver, nosotros insistimos en que el momento es más peligroso de lo que se cree, es más complicado de lo que se anuncia y de lo que nosotros mismos podemos entender. Porque lo que parece estar muriéndose ahora mismo es un concepto, no es tanto la hegemonía de un país o de un imperio. Es decir, este imperio creó todas las formas de vida, de organización, de consumo, de relacionamiento como lo conocemos. Es decir, ya Occidente no existe como Occidente, existe una sola cultura, que es la cultura capitalista que está disgregada y regada por el mundo entero. Es decir, tan capitalista es China como Rusia, como Venezuela, como Estados Unidos. Y lo que está en crisis es el capitalismo. Y está bien, Estados Unidos simboliza esa crisis, pero al caer Estados Unidos cae toda su institucionalidad mundial también. ¿Me explico? Y hasta el momento no hay una institucionalidad, ni un concepto, ni una idea de mundo, ni una idea ni una visión de la humanidad contraria a la que Estados Unidos ha impuesto y la que nos ha impuesto a nosotros. Ahí es donde está la preocupación más complicada. Eso tendría que pasar, eso será para un próximo encuentro por lo que está sucediendo con Naciones Unidas. ¿Qué pasa realmente con Naciones Unidas? Lo dejo allí solamente porque es también momento de preocupación y seguramente hacia adentro, de ver cómo se pisotea una y otra vez y sobre todo este último año, digamos, William. Sí, bueno, para responder a tu pregunta de los trabajos en los que andamos, nosotros nos gusta mucho, esperar 5 o 6 días que se desarrolle bien la coyuntura y nosotros tenemos un formato ya que lo debes conocer que se llama informes especiales, que hacemos, reconstrucción cronológica, reconstrucción de actores, sobre todo porque después a la semana, con la perspectiva de que tú puedes más o menos ir orientando los próximos pasos en la coyuntura. Seguramente de toda esta coyuntura del segundo blackout en el mes de marzo volveremos a hacer un informe especial y justamente también pensando en otros trabajos especiales, pensando también en esta cuestión latinoamericana, porque como decía Bruno, Estados Unidos experimenta y se forma como imperio es en Latinoamérica. Claro, es decir, me queda una cosa muy breve por preguntarles y es rigurosidad periodística. En un momento de tensión, de zozobra para el pueblo venezolano, para quienes están por fuera y acompañan al pueblo, no solamente me refiero a familias, N cantidad de personas que entiendan lo que sucede, ¿cómo manejar esa situación para que no aumente más la presión psicológica, las angustias, esa zozobra sobre la que uno siempre que va a tratar los temas tan delicados como, por ejemplo, una intervención militar en Venezuela debe manejar? Confiar en sí mismo. O sea, Venezuela y el pueblo venezolano tiene bagaje a la hora de entender su presente. Lo ha demostrado, insisto, no solo ahora, sino en los consecutivos ataques que desde 2002 Venezuela recibe. Es decir, si el pueblo venezolano tiene algo es kilometraje en resistir, en entender lo que le está pasando y en pensarse desde adentro y organizarse para las situaciones más extremas y más complicadas. Por lo tanto, si a mí me pidieran una recomendación, yo diría, confíe en sí mismo, confíe en lo que usted ha aprendido, confíe en lo que piensa. Eso sí, no lo haga solo, reúnase, hable, identifique quién está a su lado, quién es, con quién está, y a partir de ahí organice su círculo íntimo propio y a partir de ahí, resistir. Muchísimas gracias, Gustavo. De nada. William, gracias. Muchas gracias. Bruno, muchas gracias. Ahí está el equipo de Misión Verdad. Ustedes evidentemente sacan sus propias conclusiones. Hay una que sin duda es transversal porque la realidad de los hechos lo demuestran y es que hay una crisis de modelo global. Venezuela, en particular, desde esta región de América Latina, se erige con un modelo alternativo, con un modelo social que genera pugnas en las potencias mundiales y se generan entonces esas acciones y esas reacciones. Pero como decimos, ustedes sacan sus propias conclusiones. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Argentina, el fiscal Stornelli, clave en un mega escándalo de corrupción y de espionaje, es declarado en rebeldía por no comparecer ante la justicia. El juez Alejo Ramos Padilla solicita además a la Procuraduría que lo investigue. Nos preguntamos lo siguiente: ¿por qué el estado de nerviosismo del gobierno del presidente Macri con este caso? Lo tenemos, lo analizamos al volver en Es Noticia.
En noticia argentina, este miércoles se conoció de una decisión que puede cambiar el futuro político de la nación por sus implicaciones judiciales y, por supuesto, sociales y políticas. El juez Alejo Ramos Padilla declaró finalmente al fiscal Carlos Stornelli en rebeldía. A través de un documento dado a conocer este miércoles a la opinión pública y firmado la víspera, el juez Ramos Padilla expresa que el fiscal de los cuadernos K faltó sin explicación a los 4 llamados a declarar sobre su presunta vinculación con actividades ilícitas. El fiscal Stornelli es acusado de su relación con una red de espionaje y extorsión judicial, política, mediática, que tiene como principal imputado y detenido al falso abogado Marcelo de Alessio. Mientras que el juez Ramos Padilla investiga y recibe el apoyo de sus colegas del gremio judicial, el gobierno del presidente Macri pide al Consejo de la Magistratura que le suspenda en su cargo y le someta a juicio político por mal desempeño de sus funciones. Tenemos el contexto a continuación. El juez argentino Alejandro Ramos Padilla reveló ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados el mecanismo de extorsión utilizado por altos funcionarios del gobierno de Macri, del Poder Judicial y del mediático contra empresarios del país para inculpar a la expresidenta Cristina Fernández en supuestos hechos de corrupción. El caso salió a la luz en enero, cuando Pedro Echevex, un empresario rural, entregó como evidencias videos, grabaciones y capturas de mensajería instantánea del chantaje ejecutado por Marcelo de Alessio, un falso abogado que se presentaba bajo fachada de agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, pero que en realidad enviaba informes a un centro de entrenamiento de la CIA. De Alessio exigió al empresario $300.000 para no ser incluido en la causa de los cuadernos, instruida por el fiscal principal de Argentina, Carlos Stornelli, quien investiga a la expresidenta Fernández por presuntos pagos de sobornos durante su mandato. Pese a la negativa del fiscal Stornelli, decenas de mensajes demuestran los nexos con el falso abogado de Alessio, a quien en un registro se le incautaron expedientes de sus víctimas con información para extorsionarlas. A este andamiaje se une la influencia mediática del Grupo Clarín, a través de los periodistas Daniel Santoro y Luis Majul. Ambos se encargaban de el impacto en los medios de comunicación. Este caso desató polémica en el ámbito judicial y, pese a las críticas de algunos sectores, la Corte Suprema de Justicia aprobó la petición del juez Padilla para continuar la investigación a la red de espionaje donde están involucrados varios políticos del gobierno del presidente Mauricio Macri. Una telaraña donde todas las partes involucradas se conectan con la guerra jurídica contra la senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tenemos allí el contexto que siempre resulta fundamental para pasar al análisis. Para ello nos acompaña Luis Brustein, periodista, subdirector del diario Página 12, con nosotros desde Buenos Aires, en Argentina. Luis, ¿cómo estás? Qué placer, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No, el placer es mío. Muchísimas gracias. Estaba escuchando recién... Sí, estaba escuchando recién el contexto que hacían de la causa de D'Alessio, de Marcelo D'Alessio, y me pareció muy ajustado, ¿no? Estamos en un año electoral aquí en Argentina. La imagen de Mauricio Macri, que apareció en un momento como una especie de estrella fulgurante en el horizonte político de este país, se cayó a pedazos en estos 2 últimos años. Y a pesar de la campaña permanente que se ha hecho contra la figura de la expresidenta Cristina Kirchner, lentamente ha ido ascendiendo la imagen positiva de la presidenta. Básicamente, el trasfondo del caso de D'Alessio es muy importante porque pone a la luz una estrategia que viene usándose también en Brasil y también en Ecuador, ¿no? Que es lo que decía el compañero que hizo el contexto hace un momento, que todo se llama como lawfare o guerra jurídica. Prácticamente es el único argumento que tenía el macrismo, el gobierno, para hacer campaña política en este año de elecciones presidenciales.
porque no puede exhibir un solo logro en la gestión. La situación económica es pésima. Recibió un país en un estado normal, con problemas, pero no problemas fuera de control, con una situación social bastante mejorada con relación a años anteriores. De eso, la política, la gestión económica fue un desastre. En este momento Argentina tiene una de las inflaciones más altas del planeta, tiene tasas de interés altísimas que prácticamente paralizan toda la actividad económica, y todo eso se debe a medidas económicas. No hay herencia, no hay otras excusas que presenta permanentemente el gobierno. En ese contexto, el único argumento que tienen ellos es el de la guerra jurídica. Y esta causa destruye prácticamente toda la potencia o el efecto que pueden tener con esa guerra jurídica. Sí, Luis, permíteme, te pregunto esto. Si este es el contexto que nos estás narrando, también implica o señala o indica lo que significa para el macrismo, para el presidente Macri, la figura de poder, de fuerza de la expresidenta Cristina Fernández. Si todo este entramado tan complejo de este escándalo de corrupción, de mentiras, de espionaje, de amenazas, de chantajes, etcétera, etcétera, tiene un nombre, la expresidenta Cristina Fernández. El objetivo final de toda esa estrategia es la presidenta, y en general es el peronismo y el kirchnerismo. Yo creo que es la estrategia de Estados Unidos para la región, una estrategia muy agresiva que reemplaza a la vieja estrategia de los golpes militares y que la reemplaza esta guerra jurídica de mucho desprestigio contra los dirigentes populares y contra los movimientos populares que no se adecuaron a las políticas que ellos impulsan para la región. Yo creo que, bueno, eso es lo que sucedió en Brasil, por eso un presidente como el presidente Lula está preso con una condena a 9 años y el juez que lo metió preso ahora es un ministro, y en la condena él mismo reconoce que no tenía pruebas para condenarlo y que entonces lo hacía porque tenía la misma convicción de que era culpable. O sea, lo que queda al desnudo, D'Alessio, un hombre con relaciones con la CIA, un hombre con relaciones con el principal periodista de investigación de la cadena corporativa Clarín, Daniel Santoro, y un hombre con muy estrecha relación con el fiscal Carlos Herracera, que está en el tribunal, que tiene prácticamente casi todas las causas contra Cristina Kirchner. Ahí está entonces el fondo del asunto. Por eso también es que debemos entender, Luis, por qué el juez Stornelli no asiste, no comparece ante la justicia. Pues increíble esta reticencia del fiscal. Evidentemente, él no tiene defensa para ofrecer, porque la causa que tiene el juez Ramos Padilla tiene muchísimas pruebas, ¿no? Es muy difícil para el fiscal discutir esas pruebas, y entonces sabe que en el momento que se presente va a quedar imputado como un acusado, aunque no lo puedan detener, pero inmediatamente sería parado como fiscal, ¿no? Sería suspendido como fiscal. Claro, discúlpame, hablé de juez y es el fiscal Stornelli, exactamente bien lo dices. Ahora, sobre Ramos Padilla, nos preguntábamos en los titulares y antes de entrar contigo a este análisis, ¿cuál es el temor, cuál es ese nivel de nerviosismo que presenta el presidente Macri con respecto a todo este asunto? ¿Habrá una implicación de carácter personal, familiar? ¿Qué es lo que se develaría? De hecho, recordábamos también muy brevemente cómo él le pide a la justicia, al Consejo de la Magistratura, que lo investigue por no cumplir sus funciones. Sí, uno de los argumentos principales ha sido el de Cambiemos, del partido que representa al presidente Macri, ha sido que... Luis, lamentablemente lo hemos perdido.
Y lamentablemente debemos dejar por aquí el tema, pero será solo por hoy. Agradecemos a Luis Brustein, él es periodista, subdirector del diario Página 12 desde Buenos Aires en Argentina. Quedaba la pregunta allí planteada. Los hechos en todo caso dan cuenta de esto. El presidente Macri el pasado 19 de marzo le pedía al Consejo de la Magistratura, a la Alta Corte, que investigue al juez Ramos Padilla por no cumplir sus funciones. Mientras tanto, hay toda una serie de indicaciones para el juez que dan cuenta de cómo lo apoyan sus colegas en esta investigación, con más recursos, con más personal para que pueda avanzar en ello. Agradecemos entonces a Luis por habernos acompañado. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Colombia. El fenómeno del desplazamiento forzado interno no es cosa del pasado, lamentablemente, aunque sí es invisibilizado en el país. Este miércoles, cientos de familias campesinas de 2 departamentos huyen de sus tierras por amenazas de grupos armados ilegales. Es un tema que les informamos y que analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia Colombia, habitantes en los departamentos de Córdoba y Antioquia protagonizan una nueva crisis humanitaria en esta nación. Cientos de familias denuncian ser víctimas de hostigamiento, amenazas por parte de grupos armados ilegales en la región, lo que les ha obligado a desplazarse de manera forzada. La grave situación había sido advertida por la Defensoría del Pueblo al gobierno del presidente Duque. Tenemos detalles a continuación. La Defensoría del Pueblo denunció el incremento de desplazamientos forzados en el sur del departamento de Córdoba y el norte del departamento de Antioquia, que han afectado más de 3.000 personas en días recientes. Entre ellos, al menos 181 menores de edad. Ya son 7 las veredas desocupadas entre ambos departamentos, como consecuencia de los hechos de violencia. Los desplazamientos masivos de familias campesinas ocurrieron específicamente en el municipio Puerto Libertador de Córdoba y en el municipio Ituango de Antioquia, desde donde 300 familias se vieron obligadas a dejar sus hogares por amenazas de grupos ilegales. El pasado jueves 21 de marzo, 160 familias salieron de esas zonas y nuevamente el fin de semana, otro amplio grupo recibió presiones que los obligaron a dejar su territorio. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, confirmó que los desplazamientos se han producido por amenazas y enfrentamientos de grupos criminales que se disputan el control de la zona para actividades vinculadas al narcotráfico. Tanto en Córdoba como en Antioquia hay presencia de disidencias del Frente 18 de las FARC y las autodefensas gaitanistas, también conocidos como el Clan del Golfo. La Defensoría expresó su preocupación por la situación, que ya había sido advertida por el organismo en noviembre del 2018. Hay que señalar que no solamente fue esta advertencia, sino que el gobierno nacional hizo presencia en el municipio de Montelíbano para hacer el lanzamiento o presentarle a la comunidad y a las autoridades el plan de acción oportuna de prevención y protección. Preocupa entonces que estas situaciones, que ya habían sido advertidas por la Defensoría del Pueblo, no hayan sido atendidas de manera oportuna. Hoy nos estamos encontrando ante un panorama bastante desolador, bastante preocupante para comunidades campesinas, donde los más afectados son los niños y las niñas, por supuesto que se ven privados de sus derechos. Estamos hablando del derecho a la educación, el derecho también a la seguridad alimentaria y por supuesto el derecho a la integridad y a la libertad. Según la Defensoría, entre el 1 de enero y el 21 de marzo de este año, se han presentado 9 eventos de desplazamiento masivo en diferentes zonas del país. Además, se han registrado 2 confinamientos que afectaron 1.500 personas por los choques de grupos armados. Las cifras dejan en evidencia el desinterés de los gobiernos de turno por poner fin a la guerra y aísla cada vez más la esperanza de desocupar el trono como el país con más desplazados internos en el mundo.
Y lamentablemente no solo el país con más desplazados internos, sino con más desplazados permanentes del mundo, es decir, personas que no solamente pasan meses, sino años y años en un lugar lejos de su tierra porque no pueden regresar a su territorio por amenazas, por salvar su vida, por protegerse. De esto y de otra situación que se registra durante esta jornada en el departamento del Chocó, en Quibdó particularmente, conversamos con nuestro corresponsal en Bogotá, José Manuel Jiménez. Hola José, buenas noches, cuéntanos lo que ha sucedido allí. Hola. Tatiana, noches. Televidentes, buenas noches. Hola José, te escucho, adelante. Sí, Tatiana, cuéntanos lo que ha pasado esta jornada en el departamento del Chocó. Tatiana, televidentes, buenas noches. Efectivamente, como lo decías al comienzo, el fenómeno del desplazamiento en Colombia no ha desaparecido, continúa en las diferentes regiones del país. Hoy se nos ha informado desde la región del Chocó, desde el departamento de Chocó, el hacinamiento de 920 personas de las comunidades indígenas de Jagual y Marcial. Esto queda en el atrato medio en el municipio de Río Sucio, Chocó. Este hacinamiento se debió luego de que el ejército de Colombia se enfrentara con las autodefensas gaitanistas de Colombia, este grupo armado heredero del paramilitarismo. En medio de esa confrontación quedó la comunidad indígena de estas dos poblaciones, de Jagual y Marcial. Estamos hablando de 920 personas en total. Piden a las autoridades respaldo, que respeten su vida a los grupos armados ilegales. Esto no es de hoy. Semanas atrás también habíamos hablado del hacinamiento de más de 1.500 personas en el departamento de Chocó debido a los enfrentamientos entre el ELN, también autodefensas gaitanistas y también grupos armados en la región como del narcotráfico. Pero escuchemos a continuación una de las versiones que tienen los líderes sociales de esta región del país. La historia de los negros y los indígenas en el territorio nos ha demostrado que cuando hay un actor que nosotros lo denominamos un actor de mala fe para nuestra convivencia, tenemos que denunciarlo. Y así lo hemos venido haciendo. Entonces la presencia de esos actores armados nos hemos colocado en evidencia en el marco de un Estado social de derecho para que un gobierno tome acciones estructurales. Y la tome en dos dimensiones. Uno, el reconocimiento que hay una autoridad étnica. Y dos, que la política pública pueda llegar al territorio. Nosotros en los territorios tenemos insuficiencia en salud, en educación, saneamiento básico, no contamos con agua potable. Conocemos y conoce el país de la grave situación que se vive por la fumigación con glifosato, la alta contaminación de los ríos por el mercurio a causa de la minería ilegal. Tatiana, televidentes, pues ese es el panorama que se vive en Colombia, en el departamento del Chocó, pero también habíamos anunciado desplazamientos en el departamento de Córdoba, en la parte sur del departamento, en el municipio de Puerto Libertador y también en el norte de Antioquia, en el municipio de Ituango, como lo escuchábamos de voz de la defensora de derechos de la población de desplazados de la Defensoría del Pueblo. El panorama sigue angustiante en las diferentes regiones del país y por eso toma vigencia la reclamación de la minga social en el departamento del Cauca, a la cual se están uniendo diferentes sectores y a la cual el gobierno nacional no quiere escuchar, no quiere sentarse a dialogar. Y precisamente, ya para finalizar, congresistas colombianos, más de 30 congresistas, se apostaron a la puerta de la Casa de Nariño para que los atendiera el presidente de la República y este nuevamente se negó a dialogar con los congresistas de Colombia, es decir, las puertas del diálogo de este gobierno están cerradas para los colombianos, Tatiana. Gracias, José, gracias por todos esos detalles. Ahí está el panorama clarísimo que de inmediato analizamos. Buenas noches. Para ello nos acompaña José Antequera, es defensor de derechos humanos, nos acompaña también desde Bogotá, vía telefónica. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un placer estar con ustedes de nuevo en Telesur. Gracias, gracias a ti. Vemos una nación convulsa desde una visión social. ¿Qué es lo que pasa en Colombia?
Bueno, digamos que hay una conjunción de varios factores, pero uno podría más o menos sintetizar la situación actual en el hecho de que tenemos una grave dificultad con respecto a la implementación del acuerdo de paz, no solamente entendido como un acuerdo que vincula a la antigua guerrilla de las FARC, sino un acuerdo que significa una ruta necesaria para la construcción de paz en los territorios sin enfrentamiento de lo que sabemos que podía ser o puede ser y está siendo un posconflicto violento. Y tenemos un gobierno que ha decidido, en vez de resolver esa situación a partir de la implementación, digamos que enrutarse en la ruta de la reconciliación y poder resolver muchos problemas sociales, ha decidido de alguna manera concentrarse de nuevo en la lógica amigo-enemigo, en la lógica de la política de guerra. Y lo está haciendo, entre otras cosas, con esa actitud que mencionaba José Manuel en su informe, que es la actitud de no dialogar ni escuchar a la oposición política y tener una actitud inevitablemente de estigmatización de la protesta social en el país. Digamos que a partir del acuerdo de paz lo que se ha intentado plantear en Colombia es la idea de que la protesta social no debe tener un tratamiento militarista, sino al contrario un tratamiento civil de diálogo y un partido del Centro Democrático afincado, digamos, en no querer avanzar en la implementación del acuerdo de paz y seguir jugando a la política del miedo, pues en cambio viene tratando a la protesta social, los diferentes conflictos de la manera equivocada y que termina traducida en emergencias humanitarias, desplazamiento forzado y pues los más de 500 asesinatos de líderes sociales que contamos desde el 2016. En particular la situación del desplazamiento forzado, lo decíamos, es importante reiterarlo. Colombia tiene el deshonroso lugar de ser el primer país en desplazamiento forzado del mundo, después de Afganistán, después de Siria y de Irak. Está de primero para entender la magnitud de lo que esto significa. Pero parecía que era una historia que poco a poco se iba quedando en el pasado. Sin embargo, ahora de nuevo la realidad está frente a los ojos de los colombianos y pareciese también, José, que nada pasara, que no hay una acción por parte del gobierno, por parte de autoridades, y no solamente me refiero a las nacionales, a las regionales, ante una situación tan dolorosa. Pues yo creo que hay que comprender que sí hay ciertas transformaciones, hay una transformación importante, digamos, para bien y para mal. En términos de lo que pasaba en Colombia hace 10 años, digamos, con una situación de conflicto agudizado y degradado, por supuesto que estamos en una situación diferente desde el punto de vista humanitario. Y eso no puede significar que tengamos ninguna clase de cinismo con respecto a estos hechos que están ocurriendo, pero sí tienen que permitir valorar el esfuerzo que han hecho muchas organizaciones, movimientos sociales, partidos políticos, la oposición, por lograr ese acuerdo de paz que sí ha producido resultados y que creo que sería equivocado, digamos, considerar que no tiene ningún efecto, porque sí lo ha tenido. Ahora, por otro lado, creo que también tenemos que comprender que esta dinámica que hay ahora, por ejemplo, cuando te refieres al desplazamiento forzado o a los asesinatos de líderes sociales, pues tiene dinámicas que tienen que enfrentarse de una manera distinta, no son simplemente la repetición del fantasma del pasado, sino que efectivamente están marcadas por unas nuevas situaciones. Entre otras, las nuevas situaciones están marcadas por el hecho de que ahora, por cuenta de la negligencia del gobierno para enfrentar la situación de conflicto armado, tenemos grupos armados con los cuales es difícil comprender, digamos, cuál podría ser, por ejemplo, una agenda de diálogo, una agenda de construcción de un proceso de paz eventualmente, en la medida en que la negligencia del gobierno produce precisamente grupos armados que cada día están mucho más enfocados en simplemente la reproducción del negocio del narcotráfico, simplemente la reproducción del negocio, digamos, de los ejércitos a sueldos, al estilo paramilitar de siempre, pero sin algún grado de politización, que era lo que en muchos años en Colombia permitió también que se hubiera negociaciones de paz, comprensión del conflicto. Ahora tenemos nuevos actores y dentro de esos actores pues incluso está el hecho de que Colombia se está convirtiendo, digamos, cada vez más en un territorio de hambre para carteles mexicanos, etcétera. Entonces eso significa que estamos, por supuesto, frente a retos que creo que el gobierno tiene que responder frente a ellos. Estamos frente a unas situaciones de las cuales el gobierno colombiano es responsable, pero también permíteme, aquí te pregunto algo. Sí, permíteme, te pregunto algo. Ante los nuevos actores, o eran más de lo mismo, pero ahora tienen otros rostros con otras características, ¿es necesario para el propio entendimiento, no solamente de quienes lo padecen, sino en general de toda una nación y de del mismo estudio para tratar de enfrentarlo, es perfilar qué es lo que está pasando, qué tipo de actores son?
Sí, es necesario. Lo que pasa es que en eso tenemos una gran dificultad y la gran dificultad es que, hay que decirlo, no ha sido posible consolidar informaciones claras en Colombia con respecto a estas situaciones. Por ejemplo, el hecho de que el gobierno tenga una política, digamos, de total bloqueo de la posibilidad de la paz, que tenga una política de total bloqueo de diálogo en estas materias y tengamos un comisionado de paz en este momento absolutamente pusilánime con respecto a sus obligaciones, hace que sea muy difícil, por ejemplo, leer qué clase de estructuras son las que están surgiendo a partir de grupos que no se desmovilizaron, por ejemplo, o que no hicieron parte de la reinserción a partir del proceso de paz con las FARC. De esos grupos, de sus caracterizaciones, de cuáles son sus particularidades, hay muy poca información en el país. Hay, por supuesto, muchísima especulación sobre, por ejemplo, la continuidad del EPL, que opera particularmente en el Catatumbo, región fronteriza con Venezuela. También hay muy poca, información. Y esa situación hace que, en cambio, tengamos, de alguna manera una situación de incertidumbre que termina por favorecer un ambiente del miedo del que paradójicamente bebe el Centro Democrático. Es decir, el Centro Democrático prácticamente está alegando como partido de gobierno su propia negligencia, construyendo una narrativa que es la narrativa de en la medida en que en Colombia existe el conflicto, en esa medida también se niegan a avanzar, digamos, en lo que hace mucho tiempo con el acuerdo de paz era la ruta de la reconciliación, la ruta de los cambios, la ruta de las transformaciones. Es una situación en ese sentido que es compleja y por supuesto lo que está produciendo, y por eso por ejemplo el llamado de atención que hace el Consejo Noruego para los Refugiados es nuevos casos de desplazamiento forzado, cuando ya eso se supone que era una situación superada y pues que son absolutamente preocupantes, aun cuando no sean las mismas cifras de hace 10 años en el país. En eso tiene razón, no son las mismas cifras. Lo que pasa es que el fenómeno persiste y es muy, muy doloroso. Gracias, José. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @noticiatelesur, @Tatiana Telesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.